Cuando Pablo le escribe a la iglesia en la ciudad de Tesalónica, la preocupación más grande era en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y él les dice a ellos, los tranquiliza, porque estaban muy confundidos, estaban hasta con traumas, porque Cristo no venía y la gente, los hermanos estaban muriendo y algunos habían aparecido diciendo que el Señor ya iba a venir de inmediato y algunos hasta decían que Él ya había venido. Pero Él les dice que no se preocupen, que estén tranquilos, que vivan su vida normalmente y que antes de que Cristo venga van a suceder dos eventos extraordinarios. Número uno, dijo, va a venir una gran apostasía. Apostasía es una revuelta, irse en contra de las cosas de Dios. Va a haber una apostasía como nunca. Pero otra cosa que va a suceder es que va a venir, él dijo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Algunos han dicho que ese es lo que se conoce como el anticristo, contra Cristo. Pero dice que va a venir ese hombre de perdición y que va a dispararse lo que es el estar en contra de Dios. Y este hombre, que va a ser un representante del mismo diablo, va a hacer cosas tremendas. Y de eso voy a hablar ahora, del hombre de pecado. En 2 Tesalonicenses es el texto. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al verso 9. Lo primero que dice aquí, el primer punto de este mensaje es el hombre de pecado y su modo de ser. ¿Cómo va a ser ese hombre de pecado? Dice el verso 3 y 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo va a ser ese hombre? Número uno, va a ser un hombre de pecado. Es decir, va a ser el líder de la rebelión en contra de Dios. Va a ser el que va a cumplir a cabalidad todos los sueños de Satanás. Va a lograr que hombres, mujeres y niños se involucren en este asunto del pecado en contra de Dios. También dice que va a ser el hijo de perdición. Este va a ser el que va a personificar la perdición. Dice que es el opositor de todo lo que se llama Dios. O sea, va a ser el mismo diablo encarnado en una persona que se va a oponer totalmente al amor, la misericordia, la justicia, la santidad de Dios. Va a ser el líder de la inmoralidad, de la injusticia, del pecado, de la suciedad. Y luego dice que va a ser un personaje que se va a exaltar a sí mismo. Se pondrá por encima de todos. Va a querer que todo mundo se le someta y el que no se someta va a tener que atenerse a las consecuencias. Y no solamente eso, dice que se va a proclamar Dios, tanto que se sienta en el trono de Dios. Como que entonces va a ser un líder religioso que va a reclamar adoración. Se va a proclamar como Dios mismo. Y bueno, este va a ser un líder que va a aparecer en el mundo, que va a resolver los problemas más grandes, como el hambre, la violencia, el desempleo, la pobreza, el asunto de migración, cuidado médico, delincuencia, todas esas cosas. ¿Quién no va a querer seguir a un líder así? De pronto se cree que va a crear una super religión universal, porque él quiere que así como en los tiempos de Pablo, la gente adoraba al emperador romano, él va a querer que lo adoren a él. De modo que podemos ver que viene un líder así a la tierra antes de que Cristo venga. Segundo lugar, vemos el hombre de pecado y su peligro. Pablo dice en el versículo 5, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo le dio mucho énfasis a esa enseñanza en cuanto a la apostasía y al hombre de pecado. Nosotros también entonces tenemos que enfatizar mucho eso, que vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos cuando el mismo diablo se va a encarnar en alguien y va a ponerse como un líder universal y va a querer que todos lo adoren y este va a ser una persona que va a dar total libertad para hacer las cosas malas. Pero luego Pablo nos habla en tercer lugar del hombre de pecado y su manifestación. En el versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está, dice, en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí dice que este hombre no se ha manifestado, este hombre de pecado, este hombre de perdición, porque hay un poder que lo detiene. Pero cuando ese poder sea quitado, entonces será revelado. Está diciendo que ese ya existe, pero que será revelado cuando el poder que lo detiene se quite de en medio. ¿Cuál es ese poder que lo detiene? Ya sabemos que el único poder que es capaz de detener al hombre de maldad, que en este caso sería el anticristo, es el poder de Dios. El poder de Dios que obra en este mundo a través del Espíritu de Dios. El poder de Jesucristo. Ese es el poder que va a llegar un día cuando el poder de Dios le dará lugar al poder del mal para enviar como un juicio sobre esta tierra. Y entonces se va a disparar, dice aquí, el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad viene de una palabra griega que es anomía. Anomía quiere decir que no hay ley, quiere decir anarquía, quiere decir impiedad. Este misterio de iniquidad es una fuerza secreta invisible que está y que estará en su máxima potencia en la sociedad y en los individuos. Es una maldad muy grande que va a impulsar al ser humano a liberarse de cualquier sujeción a la ley de Dios. Va a ayudar al hombre a autodeterminar su voluntad. En otras palabras, a hacer lo que le venga en gana. El misterio de iniquidad es la independencia de un órgano superior. El misterio de iniquidad es el rechazo hacia Dios, hacia sus mandamientos. Es negar a Jesucristo que vino a cumplir con la ley de Dios. El misterio de iniquidad tiene que ver con la incredulidad del ser humano, la negativa a rendirse a Cristo, a rechazar el único camino a Dios. Es el amor preferencial por las pasiones propias. En una palabra, el misterio de iniquidad es el rechazo total de Jesucristo y es el rechazo total a la ley de Dios. Entonces, vendrá un tiempo cuando el misterio de iniquidad va a desatar un desenfreno total en los seres humanos en la tierra. Y dice, entonces, el hombre de pecado se manifestará. Es decir, será descubierto, ya estaba ahí. Y los hombres van a pecar y van a pecar más y más. Las vidas seguirán siendo vidas inicuas. Y la gente, dijo un escritor, se quemarán en sus lujurias. Nunca van a poder satisfacer sus deseos pecaminosos. Va a ser como un juicio sobre la gente. Pero luego dice la Biblia que el hombre de pecado va a tener un fin. Verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Interesante. El espíritu es el aliento. Como cuando uno tiene lentes y le hace así, y luego para desempañarlos. Pues haga de cuenta que cuando el Señor venga y ese hombre inicuo, que es el mismo diablo encarnado, solo y ya. Es decir que el poder del enemigo es una gota en el océano. Y dice que lo matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. La misma gloria del Señor lo va a matar. El Señor no tiene que mover un dedo para destruir a ese hombre de maldad. Así que el diablo, con su personaje y con su ministerio de iniquidad y su misterio de iniquidad, tendrán un tiempo cuando van a tener toda la oportunidad de levantar ese nivel de pecado, de maldad, de anarquía, de desobediencia. Si ahora las cosas están como están, el pecado abunda por doquier, se imagina cómo será ese tiempo, que va a ser como un juicio para la misma gente de este mundo. Pero este hombre, el hombre de pecado y su obra representativa, que es el otro punto, en el verso 9, dice aquí que ese advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice aquí que este es un representante del mismo Satanás. Y Satanás es el que le da vida. Satanás es el que le da la astucia. Y Satanás es el que le da la fuerza para poder operar. Y lo va a hacer con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice aquí que él va a tener un advenimiento. Y la palabra advenimiento viene de una palabra griega que es parusía. Se habla mucho de la parusía del Señor, del advenimiento del Señor.
pero este también va a imitar, va a copiar un advenimiento. Da a entender aquí que este gran mentiroso va a copiar la venida del Señor. Va a ser como una imitación para que la gente lo adore a Él y crean que Él es el Señor de este mundo. ¿Cómo irá a hacer eso? Bueno, ahora usted puede ver en efectos especiales, por ejemplo, como si usted va a Disneylandia y mira un show de Navidad. Hace algún tiempo yo fui ahí, me invitaron, y cómo se ve cómo el ratón, el Mickey Mouse, aparece en las nubes a través de efectos especiales. Pues eso lo pueden hacer los hombres con la tecnología. Ahora, ¿qué no podrá hacer este inicuo? Dice aquí, ¿qué no podrá hacer con gran poder para hacer señales y prodigios mentirosos? Entonces, este es un representante de Satanás que está por venir a desatar en su más alta capacidad el misterio de iniquidad. Será un personaje entonces rendido al mismo diablo y que se pondrá en contra de Dios y pondrá en contra de Dios a cuantos pueda. Millones le van a escuchar, millones lo van a seguir. Si Él va a traer paz a la tierra, si Él va a dar una provisión adecuada a todo el mundo, si Él va a resolver los problemas de salud, de empleo, de vivienda, de energía, de agua, etcétera, Él va a querer todo el poder, todo el gobierno. Entonces, ¿quién no va a querer seguirlo? ¿Quién no va a querer adorarlo? Y hay mucha gente que se conforma con vivir en comodidad. Hay mucha gente que con vivir bien temporalmente en este mundo, con eso están satisfechos, aunque vayan para el mismo infierno. Nosotros no tenemos que cambiar nuestra fidelidad a Dios por las comodidades de este mundo. El poder del hombre del pecado beneficia a la gente por un periodo corto, efímero, pero el único que da vida eterna es el Señor. Y aquí tenemos una decisión que hacer. O le creemos a las mentiras del enemigo, al hombre de pecado, o le creemos a la verdad que es Jesucristo. Por eso aquí vale la pena citar las palabras de Pedro. Dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor viendo a quién devorar. ¿Por quién decide usted su vida? ¿Por el hombre de pecado que da satisfacciones efímeras, temporales, que puede resolver de pronto problemas de la vida común, de la vida diaria? ¿O se va a decidir por la verdad, por Jesucristo, que aunque aquí suframos un poco mientras Él regresa, pero los mejores días están por delante para los que creen y sirven a Jesucristo? Pero los días horribles y terribles le esperan a aquellos que, yendo tras las cosas temporales de este mundo, dejan los caminos de Dios y son entretenidos por el hombre de pecado. Quien siga al hombre de pecado tiene que saber que va a perecer. Quien siga el sistema de este mundo va a perecer. Quien siga el misterio de la iniquidad, el que no quiere obedecer la ley de Dios, va a perecer. Hoy el mundo va cada vez más y más lejos de Dios. Hay necesidad de hacer una decisión por Cristo Jesús, porque el que siga a Cristo va a tener vida eterna. El que sigue el camino de santidad en vez del camino de la iniquidad debe saber que le esperan los mejores días por delante. Así que está por culminar, o qué digo, por potenciarse o por engrandecerse más el misterio de la iniquidad, la apostasía, el ir en contra de Dios. Está por verse todavía la presencia de ese líder universal, mundial, que va a querer amalgamar todo para que se le adore a Él. Pero también está por aparecer Cristo Jesús, que viene a levantar, a llevar a un pueblo santo, sin mancha y sin arruga, y que se negó a vivir con el hombre de pecado, el hombre de perdición, el anticristo o Satanás mismo. Ahora la decisión es suya, la decisión es mía, la determinación es nuestra. Como dijera Josué, escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Podrá ser esa también su determinación en este día? Los que hacen la voluntad de Dios son los que permanecen para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿De qué lado está usted? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos ver proféticamente las cosas que están por suceder, lo que le espera a este mundo pecador, cada día más lejos de ti, cada día más hundido.
Pero ayuda a estas personas, Señor, que no están contigo, a que miren el peligro que se avecina y den la vuelta y se vengan contigo, y que te rindan a ti su vida, que vivamos para ti, porque solamente en ti hay vida eterna. Lejos de ti solo nos espera la desgracia, la tristeza, la desesperación. Señor, queremos hacer votos en este día, votos contigo, votos nuevos. Queremos que tú seas el rey de nuestra vida y nosotros ser tus servidores, tus seguidores. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado, a no dejarnos mover de nuestras convicciones y vivir para la gloria tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.